días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 22 de mayo del 2023. Soy su asesora Adriana Lourdes Bautista Jaimes. Les voy a impartir la unidad curricular Derecho Penal 2 del programa de pregrado por parte de la Universidad o el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Soy abogada, egresada a la Universidad Católica del Táchira, especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, especialista técnica en criminología y criminalística, magíster en derecho penal y criminología, doctora en derecho y relaciones internacionales y próximamente, con el favor de Dios, postdoctora en epistemología e investigación científica. En cuanto al contenido programático como tal, las estrategias de validación de aprendizaje son 4. La primera de ellas, un cuadro comparativo establecido a ser presentado por ustedes del 5 de junio al 11 de junio del 2023. Mapas conceptuales como segunda actividad del 26 de junio al 2 de julio del 2023. Tercera actividad, análisis reflexivo del 17 de julio al 3 de julio del 2023 y un ensayo del 7 de agosto al 13 de agosto del 2023. Esos son los lapsos para ser presentadas las actividades. Las actividades ya se encuentran disponibles en la fecha, pues que ya indiqué en el aula virtual. Serán abiertas específicamente en esa fecha. Los invito a que ustedes cumplan en los plazos establecidos. Recuerde que si bien es cierto, estos son lapsos académicos, se pueden asemejar a lapsos procesales. Quiere decir que no son relajados a voluntad de las partes. Si ustedes tienen algún impedimento en presentar la actividad en el lapso indicado, deben comunicarse conmigo, justificar el motivo, que tiene que ser un motivo bastante fuerte para yo poderle habilitar el aula y que puedan presentar con posterioridad. Sin embargo, si no presentan las 4 actividades en el tiempo oportuno, solamente se le da la posibilidad al estudiante de presentar una de las 4. ¿Ok? Entonces, pienso yo que tienen bastante tiempo, se les está con antelación indicando el plan de evaluación, que también está en el aula, que los invito a que lo lean detalladamente, que verifiquen los lineamientos de ese plan de evaluación, que se puedan también conectar a las clases en la medida de sus posibilidades y que si no lo pueden hacer, la vean en diferido o inclusive si los que tienen la posibilidad de venir pueden acudir al instituto. Por eso es muy importante que estén contestes también con el plan de evaluación, que me hagan saber cualquier inquietud o novedad con respecto al mismo y que se comuniquen conmigo a través de mi abonado telefónico que aparece también descrito y visto en el plan de evaluación. El horario para yo poder atenderlos del lunes a lunes de 9 de la mañana a 9 de la noche. Preferiblemente vía WhatsApp o mensajería de texto. A veces me llaman y yo no contesto llamadas de personas extrañas, o sea, tienen que identificarse por eso en el teléfono, o sea, vía mensajería, indicando su nombre, su cédula y qué materia le imparto, o sea, porque doy varias, entonces, qué materia le imparto para yo poder darle oportuna respuesta. Bueno, esa es la breve presentación, la breve señalamiento del plan de evaluación. En cuanto a la materia propiamente, está dividida según el programa académico en diversas unidades. Estas unidades son las que van a ser evaluadas en esas estrategias de validación de aprendizaje, donde yo observaré las características comunes de cada actividad. Cuadros comparativos, su mismo nombre lo indica, se refleja a través de cuadros de diferentes puntos de vista. Lógicamente que no tiene una estructura lineal, pero es un cuadro comparativo con los temas a tratar. Cada actividad debe estar referenciada bibliográficamente y tienen que hacer uso de las normas APA. Los mapas conceptuales igualmente tienen una estructura, un lineamiento, casi todos giran con base a las agujas del reloj. Sin embargo, hay cantidad de diversas formas de hacer mapas conceptuales
que también ustedes lo pueden hacer a través de software como Mino. ¿Ok? Entonces estos mapas conceptuales tienen flechas direccionales y conectores en palabras, que son lo que los distingue propiamente de mapas mentales. Los análisis reflexivos pues, son disertaciones escritas propias del participante. No pueden ser copias y pegues tampoco de la web porque serían plagio. Y pues también tiene sus connotaciones, no pueden estar copiando frases o párrafos de otras personas y hacer lo suyo, por eso se llaman análisis reflexivo. Y los ensayos también tienen su propia estructura, tienen un resumen, tienen sus descriptores, tienen una introducción, desarrollo y conclusión, que no es que me van a colocar introducción, título, desarrollo, título, conclusión, o sea, con títulos y subtítulos diferenciándolos, no, eso es lineal. Lógicamente que en el momento que yo lea, yo voy a observar que lo primero es la introducción, que luego viene el grueso, el contenido y posteriormente la conclusión. Son las formas de hacer los ensayos. En cuanto a la materia propiamente, es una materia pues bastante bonita, lógicamente que tienen que tener base de derecho penal, seguramente pues yo les di derecho penal 1 y los invité a leer, tienen que refrescar esos conocimientos de derecho penal 1, de las lecciones de principalmente pues Hernando Grisante Velero o de Arteaga, del doctor que ustedes más les parezca o les guste, pero refrescar todos estos conocimientos que son necesarios para derecho penal especial. Bueno, así las cosas, pues vamos a adentrarnos a lo que es propiamente la materia y qué es el derecho penal especial, ¿no? El derecho penal especial pues consiste en ese estudio y análisis de los diversos tipos penales. Es un conjunto de normas, precisamente, donde tipifican esos hechos que se encuadran en tipos penales, pero es el estudio y análisis propiamente de esos tipos penales. Que esos tipos penales pueden estar tanto en la norma sustantiva penal por excelencia como el Código Penal o en leyes penales y especiales que también tipifican conductas delictivas y que encuadran en un tipo penal. Por eso es importante ese análisis de esos tipos penales. El programa académico primero habla de la clasificación de los delitos contra las personas. Ya los vamos a revisar. Sin embargo, pues en cuanto a los delitos contra las personas, o antes de verificar lo que es el análisis de esos tipos penales, tenemos que decir cómo vamos a analizar esos tipos penales. Bueno, lo vamos a analizar a través del verbo rector, del sujeto activo, del sujeto pasivo, del bien jurídico protegido principalmente. Esos son los elementos que vamos a tomar en cuenta para analizar un tipo penal. Sujetos, verbo rector y bien jurídico protegido tutelado. ¿Cómo se analiza una norma penal o un tipo penal atendiendo esos aspectos? Ejemplo. Vamos a iniciar según el programa académico con los delitos contra las personas. Esos están en el Código Penal. Recuerden que el Código Penal está dividido en 3 libros. El libro primero es como una descripción de diversas formas, inclusive delictivas. Ahí podemos hablar de participaciones, de formas inacabadas del delito, de acciones penales, de prescripción, de formas de proceder, atenuantes, agravantes, que eso lo vamos a ver en las próximas clases. El libro segundo, las diversas especies del delito, y el libro tercero, las faltas. Los delitos contra las personas inician en el título 9, capítulo 1, con el delito de homicidio. Homicidio, artículo 405. También es muy importante que en esta materia pues ustedes tengan a la mano el Código Penal y vayan conmigo leyendo cada norma, cada articulado. Dice, el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. El que intencionalmente haya dado muerte. ¿Cuál es el verbo rector allí? La intención. ¿Quiénes son los sujetos? El sujeto activo es el que comete el hecho delictivo. El sujeto pasivo es el que recibe la agresión. Y el bien jurídico tutelado es la vida. Entonces, sujeto activo
el victimario, el agresor, el accionante. Sujeto pasivo, la víctima, el que recibe la agresión. El verbo rector, en este caso la intención. Y el bien jurídico tutelado, en este caso la vida. 4 elementos para poder analizar un tipo penal. Igualmente, el sujeto activo puede ser sujeto activo indiferente o sujeto activo calificado. El sujeto pasivo también puede ser sujeto pasivo indiferente o sujeto pasivo calificado. En este caso es sujeto activo indiferente y es sujeto pasivo indiferente. No tiene una cualidad especial el sujeto activo, el agresor, y no tiene una cualidad especial la víctima tampoco. Por eso me dice el que. O sea, cualquier persona puede cometer un homicidio y cualquier persona pues lo puede recibir, lamentándolo mucho. Entonces, esa es la forma de analizar los tipos penales. En el caso del homicidio intencional, sujeto activo indiferente, sujeto pasivo indiferente, haya dado muerte alguna intencionalmente, es el verbo rector, y pues el bien jurídico, la vida. El homicidio calificado está en el artículo 406 y tiene pues diferentes aspectos. Dice, en los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las siguientes penas. 1. De 15 años a 20 años de prisión a quien cometa el homicidio por medio de veneno o de incendio, sumersión u otros de los delitos previstos en el título 7 de este libro, con alevosía o por motivos fútiles o innobles o en el curso de la ejecución de los delitos previstos en el artículo 449, 450, 451, 453, 456, 458 de este código. Que por lo menos el de 458 es el delito de robo agravado, que es un delito patrimonial y que pues también hay amenaza a la integridad física, que posteriormente lo vamos a ver. Segundo, de 20 años a 26 años de prisión si concurrieron en el hecho 2 o más de las circunstancias indicadas en el numeral que antecede. 3, de 28 años a 30 años de prisión para los que lo perpetren. A, en la persona de su ascendiente o descendiente o en la de su cónyuge. B, en la persona del presidente de la República o de quien ejerce interinamente las funciones de dicho cargo. Parágrafo único. Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados en los numerales anteriores no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena. Ajá. Entonces, este artículo, homicidio calificado, es calificado por la forma en que comete el hecho delictivo y a quién también va dirigido ese hecho delictivo. O sea, son 2 formas de calificar ese tipo penal. El sujeto activo, pues, no necesariamente tiene que ser con una cualidad, porque cualquier persona puede cometer un homicidio calificado. La calificación va aquí destinada, o sea, ¿quién va dirigido? Que puede ser, pues, precisamente un sujeto pasivo calificado, si es en la persona de su ascendiente o descendiente de su cónyuge, o si es en la persona del presidente o quien haga sus veces. Por eso es sujeto pasivo calificado. A quien va dirigida la agresión tiene una particularidad o una connotación especial. En el primer supuesto hay calificación por la forma en que cometió el delito delictivo, si es por veneno, por incendio, por sumersión u otros aquellos o por motivos fútiles y nobles. Eso le da la cualidad para convertirse en calificado, pero por la forma de proceder. Pero el sujeto activo, el agresor, no necesariamente tiene que tener una cualidad especial, es el sujeto activo indiferente. ¿Okay? El verbo jurídico protegido también es la vida. También el verbo rector es la intención, porque hay sí, esa intención, esa forma, esa acción dirigida a cometer, a perpetrar ese hecho. Ahora, homicidio agravado. Está en el artículo 407. Dice, la pena del delito previsto en el artículo 407.5 de este código será de 20 a 25 años de presidio para los que la perpetren en la persona de su hermano, para los que lo cometen en la persona del vicepresidente ejecutivo de la República, de alguno de los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, un ministro del despacho, de un gobernador de estado, de diputado, diputada de la Asamblea Nacional,
de la carta metropolitana, los alcaldes, de algún rector o rectora del Consejo Nacional Electoral, o del defensor del pueblo, o del procurador general, o del fiscal general, o del contralor general de la República, o de algún miembro del alto mando militar, de la policía, o de algún otro funcionario público, siempre que con respecto a estos últimos delitos se hubiera cometido a causa de sus funciones. Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados en los numerales anteriores no tendrá derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de pena. Es agravado porque pues también va dirigido a una persona con una cualidad especial, en este caso un hermano o una hermana, también vicepresidente o ministro o alcaldes y demás que tienen una cualidad especial. Sujeto pasivo calificado, sujeto activo no es necesario que tenga una cualidad o una connotación especial. El sujeto activo indiferente, bien jurídico protegido, también sigue siendo la vida. En este caso, el verbo rector, también la intención, porque es agravado, tiene esa acción, esa determinación de cometer ese hecho delictivo. Seguimos con los delitos contra las personas. Homicidio concausal. Dice el artículo 408. En los casos previstos en los artículos precedentes, cuando la muerte no se hubiera ejecutado sin el concurso de circunstancias persistentes, desconocidas del culpado o de causas imprevistas que no han dependido de su hecho, la pena será de presidio de 7 a 10 años. En los casos del artículo 405, que es el homicidio intencional, de 10 a 15 años el artículo 406, que es el homicidio calificado, y de 8 a 12 años en el caso del artículo 407, que es el homicidio agravado. ¿Por qué es concausal? Porque la persona efectivamente tenía la intención de matar, pero la herida o esa acción generada no era para efectivamente pues, matar a esa persona aún teniendo la intención. Por decir, le dio una puñalada o un disparo en un brazo, un tendón, un músculo como tal que no compromete ningún órgano vital, ¿verdad? Sino algún tipo de tendón. Pero la persona sufre de derramamiento de sangre, o sea, es desmesurado, de hemofilia. Entonces, lógicamente que esa persona se va a desangrar producto de la herida, pero no se muere producto de que comprometió una zona vital del organismo, pero es homicidio concausal y tiene pues esta forma de sobrellevarlo o de equilibrarlo. Es una causa preexistente que, o sea, lógicamente ocasionó la muerte, pero no en la forma que él quería, sino tenía la intención, pero su accionar no fue comprometer un órgano vital, sin embargo se muere porque efectivamente tenía esa patología, la víctima. ¿Okay? Sujeto activo, indiferente, sujeto pasivo, y es indiferente, pero con una cualidad persistente. O sea, pudieras decirse que es como dual porque tiene una connotación patológica especial, ¿no? El verbo rector sigue siendo la vida, la intención, porque la intención de matar la tiene, ¿ok? La tenía. Y el bien jurídico protegido sigue siendo también la vida, ¿ok? Homicidio culposo, negligencia o impericia. El artículo 409. El que por haber obrado con imprudencia o negligencia o bien con impericia en su profesión, arte o industria o por inobservancia de los reglamentos, órdenes e instrucciones, haya ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado con presidio de 6 meses a 5 años. En la aplicación de esta pena, los tribunales de justicia apresarán el grado de culpabilidad de la gente. Si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte de una sola y las heridas de una o más, con tal que las heridas acarrean consecuencias previstas en el artículo 414, la pena de prisión podrá aumentarse hasta 8 años. ¿Qué pasa con el homicidio culposo? Hay que determinar ciertos elementos del homicidio: imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia. 4 cosas: imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia.
son los elementos para que proceda el homicidio culposo. Sin embargo, el sujeto activo sigue siendo indiferente, el sujeto pasivo es indiferente. El bien jurídico tutelado es la vida. Ahora, el verbo rector es esa forma de actuar de manera con inobservancia o con impericia, con imprudencia, o sea, es una manera de actuar culposa. El verbo rector no es la intención, sino es la culpa. La culpa por su forma de actuar y la culpa con base a estos elementos, negligencia, impericia, inobservancia o imprudencia en su forma de actuar. Lógico que sujeto activo indiferente, sujeto pasivo indiferente, verbo rector sigue siendo la culpa y bien jurídico tutelado es la vida. Homicidio preterintencional. El que con actos dirigidos, es el artículo 410, el que con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal causare la muerte de alguno será castigado con presidio de 6 a 8 años, en el caso del artículo 405, de 8 a 12 años en el caso del artículo 406 y de 7 a 10 años en el caso del artículo 407. Si la muerte no se hubiese sobrevenido sin el concurso de circunstancias persistentes, desconocidas del culpable o de causas imprevistas independientes de su hecho, la pena será de presidio de 4 a 6 años en el artículo 405, de 6 a 9 años en el caso del artículo 406 y de 5 a 7 años en el caso del artículo 407. Ajá. Este homicidio preterintencional es como dice el encalzamiento, con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal, causar la muerte. O sea, tiene la intención de lesionar, más no de matar. Inclusive pues, se da en los casos de riña muchas veces. Dos personas están discutiendo, se alzan la voz, el grado de agresividad va aumentando. Entre esos, o sea, si se quieren lesionar, pegar y demás, una de ellas les da un golpe, la otra lo recibe y así sucesivamente. Pero en ese vaivén de golpes, una de ellas resbala y le pega la cabeza a una mesa, a una silla, a un filo, y pues lógicamente se muere. La persona no tenía la intención de matarlo, ni nada de eso. Sí la intención de lesionarlo, pero por esas causas hasta independientes, pues ocasionó la muerte, o sea, la persona murió. Entonces, un homicidio preterintencional va más allá de la intención. No tenía la intención de matar, pero pues lógicamente sucedió por su acción anterior, ¿no? Por esa ejecución de las lesiones. Eso es un homicidio preterintencional. El sujeto activo es indiferente, el sujeto pasivo es indiferente a menos que tenga una causal o circunstancia persistente, pero por eso cada caso es muy particular. Hay que revisar el caso para darle la connotación si hay una cualidad en el sujeto pasivo o hay una cualidad en el sujeto activo, pero por lo general el sujeto activo y el sujeto pasivo indiferente. Verbo rector pues sigue siendo la vida, a pesar de que tenía la intención de lesionar y no matar, pero sí eso es la integridad física. El bien jurídico tutelado, perdón, sigue siendo la vida por esa intención de lesionar la integridad física, la vida, independientemente que no quisiera causar la muerte. Es el bien jurídico tutelado, sigue siendo la vida. Y el verbo rector, pues sí, es la intención de lesionar, porque hay una intención en un primer momento de lesionar. ¿Okay? Luego está las lesiones personales en el capítulo 2, que están las lesiones personales generales, las gravísimas, lesiones graves, lesiones leves, lesiones levísimas, lesiones preterintencionales. Vamos rapidito con las lesiones porque se me va a acabar el tiempo. Las lesiones personales, el que sin intención de matar, pero sí de causarle daño a otro, haya ocasionado a alguna persona un sufrimiento físico, un perjuicio a la salud o una perturbación en las facultades intelectuales será castigado con prisión de 3 a 12 meses.
Es un delito también contra las personas, no tiene la intención de matar, pero sí de causarle daño, haya ocasionado a alguna persona un sufrimiento físico, un perjuicio a la salud o una perturbación de las facultades intelectuales, será castigado de tanto a tanto. Bien jurídico protegido, pues la vida, el ser humano, la integridad física. Verbo rector es la intención de lesionar. Sujeto activo indiferente, sujeto pasivo indiferente. Lesiones gravísimas. Si producto de esas lesiones son un poco más fuertes, aparece el artículo 414 con las lesiones gravísimas, si el hecho ha causado una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, o la pérdida de algún sentido, de una mano, de un pie, de la palabra, de la capacidad de engendrar, o del uso de algún órgano, o si ha producido alguna herida que desfigure a la persona. En fin, si habiéndose cometido el delito contra una mujer encinta y hubiera ocasionado el aborto, será castigado con presidio de 3 a 6 años. Para que se den las lesiones gravísimas, pues lógicamente tienen que aparecer estos elementos. Si ha causado ese tipo de lesión, alguna enfermedad mental o corporal, probablemente o incurable, o la pérdida de algún sentido, ¿no? Vista, tacto, gusto, oído, o de un pie o la capacidad de engendrar, ¿no? Cuando yo estuve después hubo un caso muy particular. Hubo una lesión de unos jóvenes y uno de ellos pues le quitó una oreja al otro. Ya ahí es la pérdida inclusive del sentido de no escuchar totalmente, pero sí le lesionó y lo desfiguró, porque lógicamente la persona pues ya no iba a tener una oreja. Y era un hombre. Una mujer pues se le puede tapar, pero un caballero pues no, es inclusive pues, para tener lentes. O sea, recuerden que tenemos los lentes y la forma de sostenerlo es detrás de nuestras orejas, ¿no? Y pues lógicamente esta persona ya no poseía esa parte de su cuerpo. Y es una lesión gravísima, porque dice, o sea, la pérdida de algún sentido, de alguna parte corporal o de desfiguramiento, ¿no? Es lesión gravísima. Sujeto activo indiferente, sujeto pasivo indiferente, verbo rector, pues también hay una intención allí, bien jurídico tutelado, pues la vida, la integridad física. Lesiones graves. Si el hecho ha causado inhabilitación permanente de algún sentido de un órgano, dificultad permanente de la palabra o alguna cicatriz notable en la cara, o se ha puesto en peligro la vida de la persona ofendida o ha producido alguna enfermedad mental o corporal que dure 20 días o más, o si por un tiempo igual queda dicha persona incapacitada de entregarse a sus capacidades, ocupaciones habituales, o en fin, si habiéndose cometido el delito contra una mujer encinta, causó parto prematuro, la pena será de prisión de 1 a 4 años. Lesiones graves, inhabilitación permanente. O sea, por lo menos en los casos de lesiones de golpes y que el golpe es tan fuerte que le rompe los dientes y puede ser los dientes frontales. Lógicamente que también hay parte de desfiguración que pues va a perder su contextura, su fisonomía, el rostro, se puede considerar grave y es en un límite muy hasta llegar a, inclusive a gravísima, pero más tiende a ser grave, pues lógicamente la persona puede reparar su daño, no va a quedar igual, pero a través de una prótesis. Pero es una inhabilitación permanente de algo también de su cuerpo, como son los dientes, parte importante de sus dientes. Pero a través, lógicamente, de prótesis, pues se pudiera acomodar, ¿no? Pero pues puede ser grave, dependiendo de la intensidad del golpe y demás, de la desfiguración que ocasionó, pues puede convertirse en gravísimo. Pero si es algo, uno o dos dientes, algo, pues lógicamente que estéticamente se ve mal, pero que se puede acomodar y que no hay una desfiguración del rostro o de alguna parte de su cuerpo, de pérdida de algún órgano, de algún sentido, pues puede transformarse en grave. Sujeto activo indiferente, sujeto pasivo indiferente, bien jurídico protegido, pues la vida, la integridad. El verbo rector sigue siendo intención, porque las personas que siempre se pelean en intención, o de ganar la pelea, de lesionarlo y demás, ¿no? Lesiones leves, lógicamente que para determinar también el tipo de lesiones, pues esto vale mucho lo de la parte de medicina forense. Los médicos forenses son los que evalúan la data de las lesiones, o sea, qué tiempo tiene de curación y dependiendo de ese tiempo de curación,
el operador de justicia adecua ese hecho al tipo penal específico. Lesiones leves, 416. Si el delito previsto en el artículo 413 hubiera acarreado a la persona ofendida enfermedad que solo necesita asistencia médica por menos de 10 días o solo la hubiera incapacitado por igual tiempo para dedicarse a sus negocios ordinarios, ocupaciones habituales, la pena será de arresto 3 meses. Su mismo nombre era leves, o sea, no ocasionó asistencia médica por más de 10 días, algún tipo de moretón, de rasguño, pues lógicamente si acarrea asistencia médica, si es un tipo de lesión, es una ley intencional, lógicamente, por eso el verbo rector sigue siendo la intención, el bien jurídico siendo la vida, la integridad física, el cuerpo humano como tal, sujeto activo indiferente, sujeto pasivo indiferente también. Lesiones levísimas, también más leves que las leves propiamente, de realidad levísimas. Si el delito previsto en el artículo 413 no solo no ha acarreado enfermedad que necesita, sino que tampoco ha incapacitado a la persona ofendida para dedicarse sus ocupaciones, la pena será de arresto a 10 y 45 días. O sea, si ha ocasionado algún tipo de rasguño o algo, pero así algo mínimo que ni siquiera llega a tener asistencia médica por 10 días. O sea, no necesita asistencia médica. Por eso es levísimas. Lesiones preterintencionales van muy parecido al homicidio preterintencional. O sea, algún tipo de acción no tenía la intención ni siquiera de lesionar, pero con su acción pues lesionó. Cuando el hecho especificado en los artículos precedentes estuviera acompañado de alguna de las circunstancias indicadas en el artículo 406 o cuando el hecho fuera cometido con armas insidiosas o con cualquier otra arma propiamente dicha, o por medio de sustancias corrosivas, la pena se aumentará en la proporción de una sexta o una tercera parte. Si el hecho está acompañado de una circunstancia prevista en el artículo 407 o el calificado, el agravado, la pena se aumentará en un tercio sin perjuicio de la pena del hecho punible concurrente que no pueda considerarse como circunstancia agravante, así como delito separado. Por eso, como les indico, cada caso es muy particular. Dependiendo del caso, del hecho, del contexto, de todo lo que rodea, pues se va a verificar si es una lesión preterintencional o no, o si es una lesión intencional, llámese grave, gravísima, o leve o levísima, o de las generales, lesiones menos graves. Las atenuantes en el 19, daños por imprudencia o negligencia, que pues también se puede verificar, ¿no? Si hay algún tipo de daño por imprudencia o por negligencia. Ya el uxoricidio, pues está nulo. Tenemos una ley especial, la ley de violencia, la ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Por eso ya no se regula el uxoricidio por el Código Penal, si no tenemos el femicidio. ¿Okay? Luego, pues están otros aspectos en relación a los tipos penales contra las personas. Se pudieran decir que son participaciones accesorias como la complicidad correspectiva, cuando en la perpetración de la muerte o las lesiones han tomado parte varias personas y no pudiera descubrirse quién las causó. Se castigará a todos con las penas respectivamente correspondientes al delito cometido, disminuidos de una tercera parte a la mitad. No se aplicará esta rebaja de pena al cooperador inmediato del hecho. Eso es cuando existen varias personas y no se puede determinar quién lesionó o quién cercenó la vida de alguien, pues todos los que participaron se les aplicará la misma pena. Se llama complicidad correspectiva. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. La próxima semana vamos a ver, la próxima semana, no, pues la próxima vez que la universidad indique el enlace, continuaremos con los delitos contra las personas como el aborto provocado y demás, que también hay parte de eso en la ley especial. Ajá. Y veremos pues contra los delitos contra el patrimonio, los delitos patrimoniales para pues, proseguir con el programa académico y no detenernos mucho en tipos penales. Por eso los invito a que ustedes revisen el Código Penal, las leyes especiales, las leyes orgánicas, sobre todo la ley también orgánica para protección de los niños y adolescentes que establece tipos penales, y la ley orgánica del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que también pues, son puntos exigidos en el programa académico y que ustedes de manera autodidacta
Tienen que seguir profundizando para que puedan internalizar el conocimiento y que en estos espacios pues podamos socializarlos y relacionarnos. ¿Okay? Con respecto a las frases que se indican en el plan de evaluación, va a ser las siguientes. La primera de ellas, frase 1 para la actividad 1, necesitamos la fortaleza para resistir el asedio de la vida. Necesitamos la fortaleza para resistir el asedio de la vida. Necesitamos la fortaleza para resistir el asedio de la vida. Esto lo dijo Séneca. Y frase para la actividad número 2, no debemos quejarnos de nada, excepto de nosotros mismos. No debemos quejarnos de nada, excepto de nosotros mismos. No debemos quejarnos de nada, excepto de nosotros mismos. No debemos quejarnos de nada, excepto de nosotros mismos. Esto también lo dijo Séneca. Estas son frases tomadas de un libro que se llama 555 joyas de la sabiduría. Bueno, hasta la próxima oportunidad. Nos quedan 2 encuentros. Espero que en los próximos 2 encuentros se puedan conectar y pues me puedan practicar y conversar sobre algunos puntos o los aspectos que ustedes consideran relevantes o alguna duda o inquietud, del cual estoy pues presta a colaborarles. No me las sé todas, pero cada día aprendo y pues la idea es esa, que aprendamos todos los días, los unos de los otros, de ustedes, de mí, de la sociedad, de este hermoso planeta, de nuestro hermoso país, Venezuela. Un abrazo, cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta luego. Feliz día.